de nada, pues yo quería pedir disculpas, sobre todo por la gente que está de pie. La verdad es que estoy encantado de que sea así. Para mí sería muchísimo peor que estuviéramos 4 bailando en medio de esta sala, nada más. Pero realmente es una pena y es una lástima y lo siento, ¿no? Quiero agradecer la oportunidad a La Voz, la oportunidad de estar aquí en estas jornadas, en estas charlas saludables. Quiero agradecer también a la gerencia la apuesta por el desarrollo y por la inversión en el área del crónico. Creo que es un tema realmente, como se puede ver, un tema de interés para todo el mundo y un tema también de especial interés sanitario. Y sin más, pues voy a dar unas pinceladas de lo que yo creo que es más importante para envejecer de una forma saludable. Quizás no para vivir más, pero no se trata muchas veces de vivir más, sino que el tiempo que vivamos lo vivamos lo mejor posible y lo más intensamente posible, ¿no? De hecho, hay una contradicción. Lo primero que podríamos decir es que es bastante contradictorio el ser humano en este aspecto, ¿no? Pues nadie quiere morirse de joven, eso está clarísimo. Nadie quiere morirse ni a los 30, por supuesto, ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60, ni a los 70. Nadie quiere morirse joven, ni en la edad madura. Pero nadie quiere hacerse viejo. Realmente, si no te mueres antes, vas a llegar a ser mayor. Una cosa es ser mayor, otra cosa es ser viejo, otra cosa probablemente sea ser anciano. ¿Cuánto podemos vivir? Bueno, hace apenas un mes salía este artículo que se le dio mucha divulgación, que está basado en una publicación del Nature, de una de las revistas de mayor impacto a nivel científico, que decía que probablemente nuestras células tienen un límite, que ese límite podría estar alrededor de los 115 o 120 años. A mí me hace bastante gracia que salga este artículo, además publicado por científicos y de renombre, cuando realmente hace muchos años eso sería inviable, poder decir que íbamos a vivir 100 y pico años. Hoy es muy fácil decirlo, porque muchos de nosotros tenemos pacientes de 110 años, de 105 años o de 102 años. Pero decir que eso va a ser un tope y que va a ser un límite, a mí me parece, desde luego, tremendamente arriesgado. Quizás en este momento lo veamos así, pero quizás en un futuro próximo y a lo mejor al final de esta charla pues llegamos al convencimiento de que probablemente podamos vivir mucho más y de que no, el límite sea un poquito, incluso un poquito más amplio. Envejecer sí, anciano, viejo, mayor. ¿Cuándo se empieza a ser mayor? ¿Qué es ser mayor? ¿Qué es ser anciano? ¿Qué es ser viejo? Bueno, realmente todos sabemos que la edad es un condicionante muy importante y que la edad es, digamos que un factor necesario, pero probablemente no suficiente, y en todo caso siempre muy cambiante en relación con el tiempo en que vivimos, ¿no? Al lado de la edad hay un factor tremendamente importante que yo siempre digo en clase, en la primera clase, cuando pregunto a partir de qué edad creen los alumnos que empezamos a envejecer, y siempre dicen una edad determinada, pero yo siempre me quedo, y además siempre lo preguntamos, el ser mayor y el ser anciano está en relación con la edad, pero sobre todo con la capacidad funcional. No es lo mismo una persona anciana, una persona de 90 años que hace una vida prácticamente sola y que hace una vida normal, que una persona que está en una silla de ruedas o que está encamada o que hay que levantarla al sillón y volverla a meter en la cama. No es lo mismo, aunque tengan la misma edad. Entonces, el criterio único de la edad no sirve para diferenciar lo que es un anciano de una persona mayor. Envejecimiento está íntimamente relacionado a la fragilidad clínica y, de hecho, si nos fijamos y nos damos cuenta y no quedamos por el camino, la realidad es que vamos todos pues, a llegar a ser mayores. Y llegar a ser mayores implica no solo a tener muchos años, sino probablemente a tener limitaciones funcionales importantes. Y esto es lo que hay que evitar, sobre todo hay que retrasar al máximo posible llegar a esta situación. A la situación en la que te tengas que apoyar en algo, aún puede ser, pero sobre todo cuando estás en una silla de ruedas y sobre todo cuando no conoces a tus propios familiares, realmente digamos que estás en una situación crítica. Y a lo mejor casi ni te interesa vivir, probablemente ficharías por vivir unos años menos, pero vivirlos mejor. El envejecimiento empieza realmente cuando nacemos, o mejor dicho, cuando se nos concibe. Realmente hay un marcador genético, nuestras células están programadas para morirse en un momento determinado, es lo que conocemos como la muerte celular programada o apoptosis. Pero al lado de estos fenómenos biológicos, envejecimiento condicionado por aspectos genéticos, tenemos también importantes factores ambientales, estilos de vida en los que nosotros podemos influir sin lugar a duda. Esos estilos de vida es de los que vamos a hablar un poco a lo largo de estos minutos. Hablaremos de la actividad física, hablaremos un poco de la dieta, pero también hay una serie de factores y enfermedades crónicas que nos van limitando y, como veremos, nos van mermando a lo largo de nuestra vida, van limitando nuestra capacidad funcional y nos van haciendo viejos. Cada brote de enfermedad crónica nos va haciendo un poquito mayores.
Hay enfermedades intercurrentes también, enfermedades agudas que generalmente se curan. La mayoría de nuestras enfermedades agudas o te matan o te curan. Hoy en día es muy raro que te mueras de una enfermedad aguda y o bien quedas sano o bien quedas con una limitación. Lo importante es que poco a poco, a lo largo de nuestra vida, se nos va mermando nuestra reserva fisiológica. Lo que decimos nuestra capacidad funcional, nuestra reserva funcional. Y eso nos hace que llegue un momento en que nos hacemos frágiles. Fragilidad está íntimamente relacionada con envejecimiento y es la clave del envejecimiento. Nosotros podemos envejecer o perder capacidad funcional de dos formas diferentes, bien diferentes. Una de ellas es cuando tenemos una enfermedad aguda. Nosotros tenemos una enfermedad aguda, estamos encamados o ingresamos en el hospital, nos tienen que operar, etcétera, tenemos una serie de problemas y nuestra capacidad, nuestra reserva funcional disminuye muchísimo, hasta el punto que en algunos casos se muere, o en muchos casos, la mayoría, nos recuperamos. Y nos recuperamos a íntegro, nos recuperamos totalmente. Nuestra capacidad funcional, generalmente después de una enfermedad aguda, y gracias a los importantes avances científicos, sanitarios, sociales y económicos, había que decir, nos recuperamos prácticamente en la totalidad. Bien, hay otra forma de perder la capacidad funcional, y esto es con las enfermedades crónicas. Son las enfermedades que todavía no somos capaces de curar y que a lo mejor en un futuro más o menos próximo podremos llegar a curar, pero que todavía no somos capaces. Esto es lo que ocurre con las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas generalmente cursan por brotes. Tras esos brotes, con cada brote perdemos, como veis en la figura, lo que es el dibujo azul, la gráfica azul, perdemos capacidad funcional. Cuando cura el brote, sobre todo con los primeros brotes, la recuperación también es a íntegro, de forma que recuperamos nuestra capacidad funcional plena y total. Pero llega un momento, cuando los brotes son repetidos, que cada vez hay más distancia entre lo que sería nuestro envejecimiento y nuestra capacidad funcional normal y lo que es nuestra capacidad funcional después de recuperarnos de cada brote. Y eso es lo que nos va mermando, nos va haciendo más frágiles y nos va haciendo mayores. Así llegamos a la fragilidad. Pero ¿cuándo empezamos realmente a envejecer? Pues empezamos a envejecer a partir de la década de los 30. Hay tejidos en nuestro organismo que empiezan a envejecer a partir de los 18 años, pueden envejecer. 18 o 20 años. Pero desde luego a partir de los 30 prácticamente ningún tejido va para más. Eso lo vemos claramente cuando vemos que los deportistas de élite a partir de los 30 años, o incluso un poco antes, tienen que empezar a buscarse otro chollo porque el deporte se les va, sobre todo el deporte de competición. Y es porque nuestra capacidad fisiológica va disminuyendo de forma progresiva. Nosotros podemos hacer, y muchos lo saben y lo hacen, por ejemplo, os puedo decir que hay un campeón olímpico que ganó una olimpiada con 62 años, que es raro, que no es habitual, pero lo hay, está descrito en la literatura. Nosotros podemos hacer que nuestro envejecimiento sea más lento, que nuestra capacidad funcional se preserve más tiempo. Y esto es lo que conocemos como envejecimiento óptimo. O podemos malograr nuestra capacidad funcional y hacer que envejezamos antes, y es lo que decimos el envejecimiento patológico. Sea como fuere, llega un momento que nosotros nos hacemos frágiles. Y este es el momento en que nos hacemos viejos. ¿Cuándo realmente nos hacemos frágiles? Bueno, desde el punto de vista práctico tenemos una regla que es la que llamamos la regla de los 30. Nos hacemos frágiles, primero, el declinar de la reserva fisiológica, ya os dije, empezaba alrededor de los 30 años, en la década de los 30 años. El umbral de fragilidad, y esto es muy importante, el umbral de fragilidad no se llega a la fragilidad hasta que se pierde más del 70% de la capacidad funcional. Es importante esto. Nosotros podemos hacer una vida casi normal estando al 70% de la capacidad funcional, es decir, con el 40% de capacidad funcional podemos hacer una vida prácticamente normal. Empezamos a ser frágiles cuando nuestra reserva fisiológica está por debajo del 30%. Y el 30% ya es mucha pérdida. Cuando perdemos más del 20% estamos en una situación prácticamente de inmovilidad, prácticamente, pues casi de vegetal. ¿Cuántas personas mayores de 65 años hay frágiles en la comunidad? Pues también en la regla de los 30, pues alrededor del 30%. Envejecemos a partir de los 30 años, el declinar empieza cuando tenemos menos del 30% y hay un 30% de más de 65 años que son frágiles. Por supuesto, de más de 80 años pues serán casi el 50% o el 70% dependiendo. Es importante por este motivo favorecer e intentar el envejecimiento activo. Esto es algo con lo que lleva peleando ya la Organización Mundial de la Salud desde hace unos cuantos años. Como veis, ya en 1999 publicaba un documento en el que invitaba sobre todo a las organizaciones a tratar de favorecer el envejecimiento activo, el proceso de optimizar el envejecimiento. ¿Qué es esto?
Pues simplemente optimizar nuestros recursos individuales, hacer que las personas mayores puedan hacerse partícipes de forma efectiva, de forma individual pero también colectiva, en aspectos sociales, en aspectos económicos, en aspectos culturales, pero también en aspectos espirituales y cívicos, es decir, que se mantenga activo. La actividad va en contra del envejecimiento. La genética. La genética es tremendamente importante. Como sabéis, en el 2001 pues, se describe el mapa genético, el genoma humano. Se publica en las dos revistas de mayor impacto, en Nature y Science. Y más tarde, en el 2006, pues, se publica lo que faltaba, de lo poco que faltaba del genoma humano, la última descripción del último cromosoma que faltaba por describir. Bueno, con ello se completa un proyecto de muchos años, de muchas décadas, y desde luego probablemente el mayor avance científico, sin duda en los últimos años, pero a lo mejor desde el punto de vista científico casi de la era del ser humano. Bueno, la genética nos marca desde la concepción, ya no desde el nacimiento, nos marca desde la concepción. Nosotros ahora sabemos que hay variantes genéticas que podemos determinar de diferentes enfermedades. Por ejemplo, hay diferentes variantes genéticas que se relacionan con la presencia precoz de enfermedades cardiovasculares, enfermedades como el ictus, enfermedades como el infarto de miocardio. Simplemente con un estudio genético nosotros podemos saberlo, y esas variantes genéticas, si las tenemos un mayor riesgo de desarrollarlas. También podemos saber que esas variantes genéticas hacen que respondamos mucho mejor a algunos medicamentos. Por ejemplo, las estatinas, que son unos medicamentos que tomamos muchos de nosotros para bajar el colesterol, pues hay personas en las que son mucho más efectivas, porque son personas que tienen mucho más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. En el 2009 se da el Premio Nobel de Medicina a 3 personas, a 2 mujeres y a un varón, concretamente una norteamericana, una australiana y un británico, por descubrir una enzima que se llama la telomerasa, que es la enzima conocida como la enzima de la juventud celular. El telómero es esta parte que está en la esquina del cromosoma, que no tiene actividad codificante, tiene una actividad repetitiva, pero es encargado de algo muy importante, que es el encargado de la replicación celular, de la división celular. De forma que el telómero se va acortando, esta parte que veis en rojo se va acortando conforme la célula se replica. Cada vez que la célula se replica, el telómero se acorta. De forma que nosotros podemos saber, por la longitud del telómero, la capacidad de vida que tiene esa célula, porque cuando el telómero llega a una longitud muy pequeña, es incapaz de replicarse y la célula se muere. Se produce la apoptosis o la muerte celular programada. Bueno, pues nosotros hemos podido ver que en pacientes en los que simplemente mirando células de la sangre, los leucocitos, simplemente por el tamaño del telómero de los leucocitos, se podría saber si esa persona tiene un alto riesgo de enfermedad coronaria. Y esto se ha visto en estudios prospectivos, se ha visto en estudios retrospectivos, y se ha visto no solo para enfermedad coronaria, sino que se ha visto también para enfermedad vascular cerebral. Es decir, que podemos saber, simplemente podríamos saber, y en un futuro próximo también se pueda saber casi de forma rutinaria, si una persona, según la longitud de los telómeros de sus leucocitos, si tiene un alto riesgo de desarrollar un ictus o una enfermedad coronaria. Eso sería la genética, pero la genética quizás esté un poquito, no diría que en pañales, pero está en pleno desarrollo, pero falta mucho por desarrollar. Pero tenemos muchos factores ambientales en los que podemos incidir. Factores ambientales como son la obesidad, por supuesto el tabaco, que siempre que se habla de envejecimiento hay que hablar del tabaco, y siempre que se habla de salud hay que hablar del tabaco. Las radiaciones ultravioleta, que tanto nos gustan pero tantos daños nos hacen. Los factores de riesgo personales también y psicosociales. Y por último también de la dieta. De estos factores voy a hablar un poquito a lo largo de estos minutos. En primer lugar, de la obesidad. Bueno, se sabe que la obesidad se relaciona con una mayor mortalidad, pero además se puede estipular más o menos el riesgo que tiene en función de tu índice de masa corporal. Así sabemos que por cada 5 kilos por metro cuadrado, que es como se mide el índice de masa corporal, kilos por metro cuadrado, sabéis que es el peso partido por la talla en metros al cuadrado, pues por encima de 25, sabéis que el índice de masa corporal ideal está entre 20 y 25, pues simplemente pasar de 25, cada 5 kilos por metro cuadrado por encima de 25 conlleva un aumento del 30% de la mortalidad. Pero es que cuando el índice de masa corporal está por encima de 40 o 45, la esperanza de vida disminuye entre 8 y 10 años. Más o menos lo que te hace disminuir la esperanza de vida el ser un fumador activo. Por tanto, la obesidad tiene realmente un peso muy importante a la hora de envejecer. Una persona muy gorda es muy raro que llegue a envejecer.
que es raro que llegue a hacerse vieja. Hoy en día quizás pueda con mucha merma y con muchas enfermedades crónicas, pero no es lo habitual. Pero el problema es que la obesidad mata, pero también mata estar demasiado delgado, incluso en nuestro medio. Sabemos que la obesidad, como todos los factores de riesgo que hablaremos, tiene una curva J, quiere decir, conforme disminuye el peso en el obeso, mejora la supervivencia, pero llega a un punto, y este punto es bastante precoz en el caso del índice de masa corporal. Con un índice de masa corporal casi por debajo de 22 empieza a aumentar también la mortalidad. Es decir, tenemos que movernos en el índice de masa corporal ideal, tenemos que movernos entre 20 y 25. Por debajo de 20 tienes riesgo, por encima de 25 y sobre todo por encima de 30 tienes claramente un riesgo de no llegar a ser viejo. El tabaco. ¿Qué decir del tabaco? Bueno, pues puedo decir que las personas muy delgadas si mueren es fundamentalmente por causas relacionadas con el tabaco. Hombre, los fumadores desde luego inhalan radicales libres. Los radicales libres quizás había que empezar por decir que la forma más importante de envejecer o envejecemos porque nos oxidamos. Es así de fácil. Envejecemos porque nuestros tejidos se oxidan. Por eso cuando te dicen, tú parece que estás oxidado, te están diciendo, tú parece que te estás envejeciendo. Realmente envejecer es oxidarse. Y nos oxidamos por los radicales libres que generamos. Habitualmente nosotros vivimos por una serie de reacciones químicas. Esas reacciones químicas generan radicales libres. Cuando somos jóvenes, nuestras células son capaces de alguna forma, metabolizar esos radicales libres y transformarlos en energía, de forma que en vez de ser nocivos, son útiles de nuevo para la célula, como es como más leña para seguir creciendo y para seguir trabajando. Pues bien, cuando nos hacemos viejos, nuestras células son incapaces de manejar esos radicales libres, de forma que esos radicales libres se vuelven tóxicos. El tabaco es una forma de generar radicales libres muy importante. El tabaco favorece el proceso de envejecimiento. Sin lugar a dudas, todos tenemos anécdotas de personas mayores, personas que viven más de 100 años y que siguen fumando. Nos dicen, ves, sí, pero es que yo tengo a esta señora, mi madre fuma y tiene más de 90 años y está perfecta. Bueno, pues puede ser. Pero no mires para tu madre que tiene 100 años y aún fuma, sino mira para todas las personas que se quedaron antes por el camino, mucho antes de 100, mucho antes de 90 y mucho antes de 80, por haber fumado. El tabaco es claramente nocivo, el tabaco está relacionado, por supuesto, con todo el tipo de patología pulmonar crónica, está relacionado con todo tipo de cáncer, Prácticamente, de los pies a la cabeza, cualquier tipo de cáncer que se genere en un organismo tiene realmente algún papel el tabaco. Bueno, vamos a dejar el tabaco, no nos vamos a ensañar más con el tema del tabaco. Pero quizás decir un último aspecto. Recientemente se ha descrito otro efecto nocivo más del tabaco, otro efecto nuevo, que es el desarrollo de diabetes. Parece que el hecho de fumar también se relaciona con desarrollar diabetes. Una corte muy amplia, un estudio sistemático, un metaanálisis muy amplio, ha mostrado que el hecho de fumar se relaciona con el desarrollo de diabetes de tipo 2, la diabetes del adulto, la diabetes de la edad madura. Conforme aumenta la cantidad de cigarrillos que fumas cada día, veis que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Pero algo muy importante es que si fuiste fumador y dejaste el tabaco, también sigues teniendo más riesgo de desarrollar diabetes. De hecho, este riesgo va disminuyendo conforme pasas 5 años, aquí vemos menos de 5 años, riesgo mayor, de 5 a 9 años va disminuyendo el riesgo, 10 años o más de 10 años sigues teniendo mayor riesgo, pero es menor. Es decir, haber sido fumador tiene más riesgo de desarrollar también diabetes. Tabaco. La exposición ultravioleta, que tanto nos gusta, los rayos del sol, tomar el sol. Bueno, todos sabemos que si tomamos mucho el sol, quizás nos pongamos más morenos y sea muy bonito vernos coloreados, pero realmente sabemos que la piel envejece mucho antes. Sin duda la piel envejece y probablemente algunos tejidos pueden sufrir también alguna acción de los rayos o de la luz ultravioleta, pero lo que está claro es que la piel envejece claramente con la luz ultravioleta. Si además le sumas el tabaco, pues lógicamente pues el efecto es claramente peor. Y si le sumas la obesidad, como en este caso, pues ya me dirás, ¿no? Diabetes. La diabetes es quizás la epidemia junto con la obesidad de este siglo. Podemos decir que aproximadamente el 30% de las personas mayores de 65 años y sobre todo de 70 años van a ser diabéticas o son diabéticas. Es decir, la diabetes de tipo 2 es tremendamente permanente, sobre todo íntimamente relacionado con la edad. La diabetes se relaciona
con menor supervivencia, claramente. Se relaciona con menor supervivencia sobre todo por mal control y se relaciona con menor supervivencia por dos motivos. Uno, por un mal control que lleva a complicaciones macro y microvasculares, pero también por un excesivo control, de forma que si controlas de más al paciente diabético, el paciente diabético no solo no disminuye, no vive más, sino que vive menos. Entonces hay que tener cuidado con el control de la diabetes, con el control excesivo de la diabetes, sobre todo en personas muy mayores. Es importante un control riguroso, pero no un control excesivo. También en este caso, como veis, igual que había en la obesidad, existe también una curva J. Con mejor control disminuye la mortalidad, pero control excesivo aumenta la mortalidad. Bien, el diabético de tipo 2 muere generalmente de problemas cardiovasculares, problemas del corazón o problemas relacionados con ictus. Hay una corte muy amplia, este es un estudio reciente de casi 2 millones de individuos en el Reino Unido, seguidos durante muchos años. Estos pacientes diabéticos se vio que tenían fundamentalmente dos enfermedades cardiovasculares, sobre todo la insuficiencia cardíaca y también la enfermedad arterial periférica, y que estas enfermedades se relacionaban con una mayor mortalidad. Por tanto, paciente diabético, cuidar mucho el corazón, porque es probablemente, sin duda, la causa de muerte y la causa de sus problemas. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el factor de riesgo más prevalente. ¿Cuántas personas mayores de 65 años son hipertensas? Más de la mitad. Podemos decir, y algunos estudios así lo estiman, que si pasamos de 55 años y vivimos lo que esperamos vivir, nuestra esperanza de vida, el 90% llegaremos a ser hipertensos. Por tanto, tendremos que empezar a convivir y a controlar la hipertensión arterial. La presión arterial aumenta conforme aumenta la edad, pero se ve muy claro a partir de los 55 años, y a partir de los 55 o 60 años, la presión arterial empieza a aumentar, la presión arterial máxima, la que conocemos como presión arterial sistólica. Por el contrario, la presión arterial diastólica empieza a disminuir. Y dices, qué bien, la sistólica aumenta, pero la diastólica empieza a disminuir. Qué mal. Significa que tu sistema vascular, tu sistema arterial, está envejeciendo. Es una hipertensión arterial más difícil de tratar y lo que realmente traduce es un envejecimiento de tu sistema arterial. La hipertensión arterial, sobre todo sistólica, la máxima, es el factor de riesgo cardiovascular más importante de las personas mayores para morir. Hoy sabemos que la hipertensión arterial se trata y que hay que tratarla, sobre todo tratarla en personas mayores, porque desde hace muy poco tiempo sabemos que tratar la hipertensión, incluso en los mayores de 80 años, con pastillas, además de, por supuesto, con medidas higiénicas y dietéticas, disminuye la morbilidad y disminuye la mortalidad como un 30%. Por tanto, es muy importante tomar la medicación antihipertensiva en personas mayores, incluso mayores o muy mayores de 80 años. Pero recordáis que os decía que con la obesidad hay una curva J, con la diabetes hay una curva J, también aquí con la hipertensión parece que había una curva J. Y quiere esto decir, conforme baja la presión arterial, disminuye la mortalidad, pero llega un momento que si la bajas de más, generalmente por debajo de 120, de 110, empieza a aumentar la mortalidad. Y eso ocurre en diferentes estudios, y no solo con la presión arterial sistólica, sino también con la presión arterial diastólica. Y por debajo de 80 y sobre todo de 70 milímetros de mercurio, pues parece que mantener una persona por debajo de esos niveles puede entrañar un mayor riesgo. Esto era así hasta hace muy poquito tiempo. En noviembre del año pasado se publica una de las revistas para nosotros de mayor impacto, en New England Journal of Medicine, se publica un estudio tremendamente interesante. Este estudio trataba de mostrar si realmente en personas, incluso en personas muy mayores, incluía casi un 30% de mayores de 75 años. Decía, bueno, voy a coger a personas hipertensas que estén bastante bien controlados, incluso con presiones arteriales por debajo de 140, y voy a ver si bajándole más la presión arterial, incluso por debajo de 120, realmente viven más o no. La sorpresa era que no aparecía esta curva J. Efectivamente, aquellas personas que estaban bien controladas, pero que se podían controlar más intensivamente y que lograbas bajar la presión arterial por debajo de 120, no solo no morían más, sino que morían menos y vivían mejor. Es decir, que con la hipertensión arterial, si lo hacemos bien, al menos en los no diabéticos, pero también en los mayores de 75 años, bajar la presión arterial es bueno y mantener la presión arterial por debajo de cifras incluso que consideramos normales puede ser bueno siempre que no se dañe el riñón o que no se dañe el corazón. Otro factor de riesgo tremendamente importante son los lípidos, el colesterol.
Bueno, que voy a hablar del colesterol, si todos los días vemos anuncios en la televisión de controlar nuestro colesterol, de lo importante que es. Desde hace muchos años sabemos que mantener, sobre todo a nivel poblacional, cifras de colesterol sérico por encima de 200 es malo. Que sabemos que las cifras de más de 200 se asocian con mayor riesgo, sobre todo de problemas coronarios. Más coronarios que problemas vasculares cerebrales, pero muchos problemas coronarios. Por tanto, sabemos que a nivel poblacional todo el mundo debería tener un colesterol total por debajo de 200 miligramos por decilitro. Bueno, eso lo sabemos y sabemos que hay medicamentos como las estatinas que han demostrado tremenda utilidad en estos pacientes, en general en todo el mundo. Realmente en Estados Unidos, por ejemplo, para daros una idea, las personas, los adultos, varones mayores de 40 años, prácticamente todos toman estatinas, las mujeres mayores de 50 años prácticamente todas toman estatinas. Las estatinas son los medicamentos para controlar el colesterol, pero son medicamentos probablemente que en medicina vascular han demostrado mayor beneficio, sobre todo a nivel poblacional. Bueno, la clave en el colesterol está en el LDL, en el colesterol malo. Este colesterol LDL, que es el problema porque tenemos mucho en la sangre, mucho en el suero, y este colesterol se deposita en las arterias y es lo que forman las placas de ateroma. Esas placas de ateroma son lo que hace que se obstruyan las arterias o que se ulceran y se forman coágulos en esa zona y se obstruyen órganos vitales. Se obstruye el corazón, se obstruye el cerebro y se produce un ictus o se produce un infarto con el pronóstico que depende del territorio afectado. Bueno, pues la clave es el receptor de las LDL. Estos receptores están en las membranas de las células, sobre todo de unas membranas de unas células especiales, el hepatocito, el hígado. El hígado es un órgano clave en el metabolismo del colesterol. El hígado sintetiza mucho colesterol, pero también lo metaboliza. Lo hace porque expresa en su membrana estos receptores, esta especie de arcos que vemos aquí en la superficie, expresa estos receptores, cuando ve el LDL que pasa por la sangre, lo capta, lo mete hacia adentro, lo metaboliza, lo invierte en lo que sea, en lo que se necesite, y además coge y el receptor lo vuelve a reciclar y lo manda para la superficie para que siga trabajando y captando el colesterol malo. Bueno, entonces hay personas que tienen muy pocos de estos receptores y como tienen pocos de estos receptores no son capaces de metabolizar el colesterol malo y el colesterol malo campa a sus anchas por el territorio vascular y se deposita en las arterias y produce problemas coronarios o problemas vasculares cerebrales. Bueno, pues nosotros tenemos una forma que es una proteína que se llama la PCSK9, que regula de alguna forma la expresión de estos receptores. De forma que hace que estos receptores, cuando se unen al LDL, en vez de volver a la superficie, los manda también para reciclar, los manda para metabolizar. Igual que ocurre con el colesterol, de forma que nos quedamos sin receptores. Si nos quedamos sin receptores, nos quedamos con más colesterol en la sangre y, por lo tanto, con más riesgo de enfermedad aterotrombótica. Bueno, pues entonces a alguien se le ocurrió, como era de esperar, de que si bloqueamos esta proteína, se le ocurrió por varios motivos, pero se le ocurrió entre otros porque hay gente que tiene una mutación de esta PCSK9 y por esta mutación tiene unos niveles de colesterol bajísimos y además estos niveles se relacionan con muy baja prevalencia de enfermedad coronaria. Entonces, bueno, pues ¿por qué no bloqueamos esta proteína? A ver si conseguimos el mismo efecto en personas que no tienen esta mutación. Y eso es lo que se hizo. Se diseñaron una serie de sustancias que iban contra estos receptores, contra esta proteína, de forma que al bloquear esta proteína ya no hacía que el receptor se metabolizara y por lo tanto se seguía expresando el receptor en la superficie y así se conseguían importantes disminuciones de los niveles de LDL colesterol. ¿Por qué os cuento toda esta historia? Porque existen medicamentos ahora que pueden hacer eso. Pero voy un poco más allá. Desde hace unos años se está investigando en animales, en primates, pero también en ratones, una vacuna. Yo estoy convencido que dentro de muy poco vamos a vivir en la época de las vacunas. Y tal como tomamos medicamentos, nos vamos a vacunar para casi todo. A lo mejor dentro de poco tenemos una vacuna para la hipertensión, una vacuna para la diabetes, una vacuna para el Alzheimer, para la demencia senil y una vacuna para las enfermedades cardiovasculares. Y esto es lo que se está investigando, pues, por ejemplo, como os decía, con ratones o con primates. Con ratones o con primates lo que se está haciendo, pues justo se está haciendo esto, ¿no? Con vacunas basadas en partículas parecidas a virus que se cargan de péptidos derivados de esta proteína, de la PCSK9.
Entonces se inyectan al animal, el animal detecta que es algo extraño y forma anticuerpos. Estos anticuerpos le valen para destruir su propia proteína PCSK9, de forma que vacunándose así, ha disminuido en estos animales, disminuye de forma espectacular el colesterol malo, disminuye la enfermedad aterotrombótica y disminuye el infarto de miocardio. Con vacunas, también en un futuro próximo probablemente podamos curar las enfermedades cardiovasculares. Vamos acabando ya con la dieta, la alimentación. Claro, hablar de este tema sin hablar de alimentación, hablar de envejecimiento, pues no tendría mucho sentido. Os voy a poner una diapositiva que es un ejemplo muy interesante de una revista también, una revista de gran impacto a nivel científico, que es Science. En esta revista se publica ya hace unos años una serie con un mono que conocemos mucho en medicina, que es el mono rhesus. El mono rhesus es el que dio el nombre al grupo sanguíneo, que es el RH. Por eso suena la A positivo, RH positivo. Bueno, pues eso es gracias a este mono. Este mono vive en su hábitat natural, vive una media de 40 años. En cautividad vive 27 años, más o menos. Bueno, normal. En cautividad nadie vive lo mismo que en libertad, otro punto muy importante, hay que ser libre para vivir mucho tiempo. Bueno, pues lo que se hizo con estos monos es el siguiente experimento. Se cogió los monos cuando tenían entre 7 y 14 años, no de muy pequeños, entre 7 y 14 años, y se le hacía una restricción dietética. Se les dejaba comer, se le hacía una restricción dietética el 70% de su vida, de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, de los 7 días de la semana, 5 días de la semana no podían comer todo lo que quisieran, y en cambio 2 días se les dejaba libertad para comer. A ese grupo se utilizó de grupo experimental y se utilizó un grupo control al que se le permitía comer lo que le diera la gana, como hacemos habitualmente con muchos de nuestros animales, ¿no? Bueno, incluso que hacemos también con personas, comemos lo que nos da la gana, ¿no? Y a los 27 años, ¿qué ocurrió? Pues esto es el mismo mono, los mismos monos con la misma edad a los 27 años. Este es el grupo de monos que tenía la restricción dietética y estos son los monos que comieron lo que le dio la gana. Fijaros en la diferencia, la edad es la misma. Realmente estos monos tenían no solo el aspecto físico, que es evidente, pero es que además de esto, estos monos tenían más masa muscular, menos grasa, tenían menos diabetes, que también la pueden desarrollar, tenían menos cánceres, menos enfermedades más cardiovasculares, eran más ágiles mentalmente, en definitiva, y además vivían más y vivían mejor. Aquello que nos decían nuestros antepasados y nuestros padres hace tiempo, cuando te levantes de la mesa, levántate siempre con hambre, levántate con apetito, que siempre te quepa algo más. Eso es una clave también para envejecer, y eso es lo que nos demuestra este sencillo experimento, pero muy laborioso. La dieta es tremendamente importante, una dieta variada, una dieta basada en vegetales, en frutas, también por supuesto en pescado, predominantemente sobre la carne, una dieta que debe de mantenerse desde niño hasta la juventud, sobre todo si queremos llegar a ser mayores. La dieta tiene que ser complementaria, bueno, por supuesto habrá que pasarse algún día, y también los monos se pasaban pues 1 o 2 días a la semana, que es quizás pues lo que aprovechan los jóvenes para irse con el botellón, pero pasarse no significa pasarse con bebidas alcohólicas, sino pasarse, estábamos hablando pues de las medidas higiénico-dietéticas en general. Bueno, podemos pasarnos algún día, es importante complementar con ejercicio físico, pero voy a decir una cosa, el ejercicio físico es importante, pero el ejercicio físico no extremo. Estamos cayendo en el tema de la vigorexia. Estamos viendo cada vez más gente joven vigorexia, más gente joven que ya no solo tiene anorexia, sino que tiene realmente un afán increíble por desarrollar su musculatura de una forma espectacular. Eso no es, desde luego, nada sano. El ejercicio físico debe ser regular y debe ser adaptado a la edad. Por supuesto que hay que hacer ejercicio físico, y cuanto mayor seamos, más ejercicio físico debemos hacer, entre comillas, proporcionalmente. De la dieta quería decir 2 palabras sobre la grasa saturada, la grasa de origen animal, sobre todo de las carnes rojas, está tremendamente, realmente reconocido su riesgo, sobre todo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Parece que claramente la grasa saturada aumenta la mortalidad, sobre todo por enfermedades coronarias, aunque no está tan claro. Lo que sí se sabe es que la grasa trans, que es un tipo de grasa que se dice una grasa insaturada, que hay en una proporción muy importante en la leche y en la grasa de algunos rumiantes, pero sobre todo es la grasa hidrogenada, que es esa grasa que tiene, es una grasa insaturada que se manipula, sobre todo para la formación, para los pasteles, por ejemplo, en pastelería se hidrogena o al horno, ¿no? Bueno, pues esa grasa, que es la grasa trans, se ha relacionado esta sí con una mayor mortalidad coronaria, mayor mortalidad cardiovascular en general.
Hay dos tipos de todas formas de grasa trans, la grasa industrial, que es la grasa de los pasteles, y la grasa de los rumiantes. Bueno, esta grasa que hay un poquito en la leche y en la grasa de estos animales, pues parece que tiene menos riesgo, incluso puede proteger del desarrollo de diabetes, mientras que la grasa de los pasteles claramente tiene mal pronóstico. Es decir, empeora el pronóstico de la gente que la toma, aumenta los problemas cardiovasculares. Con todo, la grasa saturada debe disminuirse y este trabajo, también reciente, nos muestra que si nuestros niños, nuestros hijos, toman poca grasa saturada cuando son pequeños, van a tener menos diabetes, menos problemas de obesidad, menos problemas de hipertensión. Por tanto, disminuir la grasa saturada, especialmente cuando en la juventud, es tremendamente importante. No voy a hablar de la dieta sana, del Predimed, porque ya se habló aquí en otras charlas saludables y creo que se habló bastante, de la importancia que tiene la dieta mediterránea suplementada con frutos secos, suplementada con el aceite de oliva, que es una joya, pero también engorda. No se puede tomar 1 litro de aceite de oliva porque acabaríamos como focas. Está claro que el aceite de oliva es bueno, pero no hay nada que siendo bueno en exceso siga siendo bueno, sino que se convierte en malo. Pero realmente quería, antes de finalizar, decir 2 palabras sobre el ejercicio físico. El ejercicio físico siempre se preconizó que es algo sanísimo. A más ejercicio, mejor. No es totalmente cierto. Realmente, y me encanta decirlo, porque claro, el ejercicio físico hay que moderarse como en todo. Yo creo que quizás en esta vida lo más importante es la moderación. Es una de mis conclusiones más importantes con respecto al envejecimiento. Pero fijaros en este trabajo. Este trabajo es una corte de pacientes con enfermedad coronaria, pacientes que han tenido un infarto de miocardio. Todos estos pacientes se incluyen en programas de ejercicio físico, un ejercicio físico bastante intenso. Bueno, pues estos individuos que tuvieron un infarto de miocardio fueron seguidos durante 10 años. Entonces se les decía que hicieran ejercicio físico, se les estimulaba, pero algunos hacían mucho más y otros hacían pues mucho menos, ¿no? Entonces se vio si aquellos que hacían mucho más ejercicio, pues efectivamente vivían más y vivían mejor. Bueno, pues la sorpresa fue que, efectivamente, aquellos pacientes que hacían entre 5 y 18 horas de ejercicio a la semana vivían más. Y aquellos que hacían menos de 5 horas de ejercicio a la semana vivían menos, tenían más problemas cardiovasculares. Pero este aquí, que aquellos pacientes que hacían más de 18 horas de ejercicio también vivían menos, también tenían mayor mortalidad cardiovascular. Es decir, que también en el ejercicio físico, y volvemos a la curva J, también en el ejercicio físico existe curva J, tanto en mortalidad cardiovascular como en cualquier causa de muerte. Hacer demasiado ejercicio físico también aquí se asociaba a mayor mortalidad. Los autores del artículo, de este trabajo, concluyen que si bien existe una relación estrecha entre ejercicio físico y beneficio cardiovascular, hay que tener cuidado, porque en personas de alto riesgo cardiovascular hacer ejercicio extremo puede ser también malo. Un aspecto muy importante que alguien me recordaba cuando empezábamos la charla es decir que muchos de nuestros pacientes toman muchas medicinas, toman muchos medicamentos. Y es cierto. Nosotros tenemos un trabajo publicado por alguien que además está aquí en esta sala y que fue motivo de su tesis doctoral, de nuestra unidad, que incluía casi 600 pacientes ingresados en la unidad, ingresados durante un año. Fijaros que casi la mitad de ellos tenían demencia y que tenían además dependencia al menos moderada. Pues bien, de estos pacientes, casi el 80% tomaban más de 5 medicamentos. Pero algo más importante, el 30%, casi de ellos, tomaban más de 10 medicamentos. Tenían lo que llamamos polimedicación extrema. Realmente uno puede decir, bueno, estos son los pacientes que están peor, los que ingresan en vuestra unidad. Bueno, está muy mal, eso es cierto. Pero si atendemos a los pacientes del medio ambulatorio y reprodujimos el trabajo también por una persona que está aquí en la sala, en el medio ambulatorio, en personas que iban al ambulatorio, a los médicos de primaria, no que ingresaban, bueno, pues en estos pacientes mayores de 80 años, el 60% tomaban también más de 5 medicamentos. Es decir, que realmente se toman muchos medicamentos. Es necesario conciliar, es necesario racionalizar y probablemente sea necesario también hacer como propuesta de mejora, incluir en los informes médicos, sobre todo en los informes médicos que salen del hospital, no solo de nuestra unidad, sino yo diría de todos, pero sobre todo del servicio de medicina interna, de los pacientes de medicina interna, es necesario al informe médico añadir un informe farmacéutico de adecuación y conciliación. Os voy a decir, por ejemplo, que la quinta causa de muerte en Estados Unidos está relacionada íntimamente con la polimedicación. La quinta causa de muerte y el 15% de las hospitalizaciones están relacionadas con las interacciones y con los efectos secundarios. Prácticamente
tomar más de 10 medicamentos significa que casi seguro, si no te fijas, probablemente tengan interacciones. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? En el envejecimiento, pues el futuro es incierto, por supuesto. Dos hipótesis de trabajo. Quizás un futuro bueno sería mantenernos jóvenes para siempre. Quiero decir, tener el aspecto que tenemos a los 30 años y vivir así, como los vampiros, de las películas, por supuesto, vivir así hasta los 200. Por supuesto, cuando te digan ahora te toca morir, tú dices, yo ni de coña, porque ahora de repente no me voy a ir si parece que tengo 30 años. Realmente esto sería bastante inviable. Quizás lo que tenemos que seguir trabajando es en un envejecimiento con buena salud física y con buena salud mental. Y eso nos hará que te retardemos mucho en la fragilidad y por lo tanto en hacernos mayores. Bueno, hay trabajos para retrasar el envejecimiento, trabajos sobre todo en experimentación animal que se están haciendo. Trabajos, por ejemplo, con inductores de la telomerasa. ¿Os acordáis que era el enzima de la juventud, por el que dieron el Premio Nobel de Medicina en el 2009? Pues si inducimos la telomerasa, hacemos que la célula se siga replicando y por lo tanto que la célula se mantenga viva. Tiene un riesgo. Si tú haces eso con las células en general, hay células que se van a desmadrar, hay células que van a seguir progresando y replicándose de forma totalmente autónoma e invasiva. Es decir, se van a formar clones de células que pueden acabar en cáncer y por lo tanto es un riesgo. Pero es una línea la de inductores de la telomerasa. Mientras tanto, vamos a mantener la restricción calórica, vamos a trabajar con los antioxidantes, la vitamina D es un factor con el que se está trabajando también, el óxido nítrico, sobre todo en el envejecimiento vascular. Se está trabajando también en animales, sobre todo en animales en organismos inferiores, con la inducción o represión de genes reguladores, con los antioxidantes, con los protectores del daño oxidativo, pero realmente podemos decir que hay pocas experiencias en humanos realmente, y como se puede entender, tomará un largo periodo de tiempo antes de poder detener o regular el fenómeno del envejecimiento celular y de la muerte celular programada. Hasta entonces, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que vivimos probablemente ahora en la época de las prótesis. Hoy se ponen prótesis de todo tipo. Podemos prótesis de cadera, prótesis de rodilla, prótesis de ojos, prótesis valvulares, podemos muelles dentro de las arterias, podemos poner casi de todo. Bueno, es interesante, por ejemplo, este artículo que está publicado el año pasado, de un trasplante de un corazón totalmente artificial. Se le puso a 2 pacientes, uno de ellos tenía 76 años, por supuesto que estaba desechado para todo tipo de trasplante, no estaba incluido en el programa de trasplante y se prestó a la experiencia. Este corazón era totalmente bioprotésico, totalmente artificial. Bueno, se reprodujo la imagen más o menos del corazón con su tamaño y se le implantó. Como veis, tiene unas bombas también eléctricas para impulsar la circulación, la sangre. Bueno, pues con este corazón, una de esas personas, la de 76 años, logró vivir 9 meses. Bueno, no puede decir, no es mucho. Si vivió 9 meses bastante bien, quizás sea bastante. No digo que sea una línea de futuro, pero por lo menos una línea de investigación. En cualquier caso, es algo que está ahí y que está publicado también en una revista de gran impacto. Como conclusiones, quería decir que envejecer forma parte de la vida. Solo envejecen los vivos, y esto es un privilegio. Por lo tanto, llegar a ser viejo es un privilegio, y no es un castigo. Envejecer, hay que envejecer, pero envejecer de forma activa y de forma progresiva, y eso es muy importante, mantenerse activos. Es importante para ello moderar nuestros hábitos de vida, durante toda la vida. Es importante, fundamental, controlar los factores de riesgo, si somos diabéticos, obesos, si somos hipertensos, los lípidos, por supuesto no fumar, el tabaco, sacarlo, no solo no ser ni fumadores activos, ni dejar que fumen a nuestro lado, tampoco fumadores pasivos. Evitar los excesos, aunque sean de las costumbres más sanas, no empacharse de salud. Estamos viviendo quizás en un mundo donde sobre todo la juventud o se van por los extremos, o no te cuidas nada o te cuidas en exceso. Cuidarse demasiado y en exceso, hablábamos antes de la vigoresia o de la ortoresia, que también se aparece ahora, pues puede ser malo. En definitiva, y quizás lo más importante sería, si tuviera que decir una frase de final, sería: es muy importante buscar el equilibrio entre el interior y el exterior. La armonía entre nuestro interior y nuestro exterior va probablemente a marcar nuestro envejecimiento. Y no quería finalizar sin dar las gracias de nuevo pues, por la oportunidad de estar aquí, de nuevo a La Voz, y especialmente a la dirección y a la gerencia por el apoyo que tiene a estas iniciativas, sobre todo del desarrollo del área del crónico. Realmente una unidad que se creó en principio pues como embrión,
que realmente pues, ha estado trabajando como hemos podido, pero realmente pensamos, estamos convencidos de que hay que desarrollar no solo una unidad, sino una auténtica área de atención al paciente crónico. Área de atención al paciente crónico que implique probablemente no solo la atención a las cuestiones sanitarias, sino también a las cuestiones sociales. Envejecer está relacionado o muy relacionado con problemas sanitarios, pero también íntimamente relacionado con problemas sociales, económicos y familiares. Por tanto, yo creo que la integración de todo esto es lo que debe de formar la formación o la constitución del área del crónico. Muchas gracias.